Dios, te agradecemos esta noche. Te agradezco que nos hayas traído con bien, que nos hayas traído a escuchar tu palabra, Señor. Y yo te pido que por favor, Señor, nos hables hoy y que nos transformes hoy, Señor, y que nos cambies, Señor, con el poder de tu Espíritu, con el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la semana pasada estuvo por acá nuestro hermano Genaro, hablándonos acerca de la iglesia de Sardis. Entonces, la iglesia que continúa es la de Filadelfia. Ok, más o menos recapitulando el asunto, ya vimos que Apocalipsis tiene un bosquejo natural, ¿no? En Apocalipsis capítulo 1, versículo ¿cuál? Diría yo, el 19, ¿no? Dice así, escribe las cosas que has visto, y comprende el capítulo 1, ¿no? Cuando Jesús se le presenta a Juan, ¿no? Eso es lo que ha visto. Las cosas que son, esto comprende los capítulos, ¿cuáles? 2 y 3, que está haciendo referencia a la historia de la iglesia, a la iglesia, ¿no? Y después las cosas que han de ser después de estas. Y esto comprende a partir del capítulo 4 en adelante, ¿no? Después de estas, es la misma palabra que aparece en el capítulo 4, versículo 1, ¿no? Después de esto, miré, ¿no? Entonces, entendemos que es las cosas que has visto, capítulo 1, las que son, la iglesia, capítulo 2 y 3, y a partir del 4 en adelante, las cosas que van a ser después de estas. Dicen que es un libro fácil de entender. Ahí está, ¿cómo de que no? Estamos en las cosas que son. Estamos viendo los periodos de la iglesia. En este par de capítulos, en el 2 y el 3, vamos a ver, estamos viendo 7 iglesias, ¿verdad? 7 cartas, 7 mensajes escritos a iglesias, ¿no? Y entendemos que cada carta se puede interpretar en 4 niveles diferentes, ¿recuerdas? Uno es el nivel de interpretación, el nivel local, ¿no? Realmente había una iglesia en esa época que se llamaba así, ¿no? En este caso, Filadelfia, ¿no? Hay otro nivel que es interpretarlo en un nivel eclesiástico, ¿verdad? Que tiene que ver con un error que puede estar cometiendo una iglesia de cualquier época, en cualquier circunstancia, ¿no? Un logro, no sé si logro, sino un acierto que está cometiendo una iglesia en cualquier época, ¿no? Otro nivel de interpretación es lo que tiene que ver con las eras de la iglesia o el historia de la iglesia, los diferentes periodos, ¿no? Que a lo largo, desde que se fundó la iglesia, cuando resucitó Cristo, ¿no? Y fundó la iglesia, hasta ahora ha habido diferentes etapas en el caminar de la iglesia, ¿no? Y son 7 diferentes etapas de la iglesia, y también cada una de estas cartas representa una de esas etapas, ¿verdad? Estamos recapitulando lo que ya hemos visto, lo que más o menos así está el rollo, ¿no? Entonces, vamos hoy a ver la sexta, ¿verdad? La sexta carta. La carta a la iglesia de Filadelfia, ¿no? Entonces, esta carta, más o menos, representa a la iglesia misionera, ¿no? La iglesia misionera, ¿no? Está, más o menos, comprende el periodo de 1800 en adelante, ¿no? Son cuando una gran ola de misioneros empezó a recorrer el mundo, ¿no? Por ejemplo, William Carey, en 1773, funda la primera agencia misionera, ¿no? Es llamado el padre de las misiones. Por esas épocas empezó Mary Seltzer en África, Hudson Taylor en China, ¿no? Amy Carmichael en la India. Estos grandes pilares, no sé si llamarlos pilares, ¿no? De la obra misionera en la iglesia moderna, ¿no? Te recomendamos que compres algunos
unas biografías. La verdad es que estudiar las vidas de estos hombres nos llenan siempre de mucha inspiración. Son muy inspiradoras sus historias, ¿no? ¿Cómo decirlo? Antojan, ¿no? Filadelfia, la palabra Filadelfia significa amor fraternal, ¿no? Y yo creo, ¿no?, que el principal o la principal tema de esta carta, ¿no?, y es el que me gustaría que estuviéramos revisando, es una iglesia que ha sido fiel en guardar y predicar la palabra. Es una iglesia que ha sido fiel en guardar y predicar la palabra. Entonces, me gustaría leerla, ¿no?, de corrido, estos, ¿cuántos? 7 versículos, 6 versículos, y irlo desmenuzando, ¿no? Dice, versículo 7, ¿no?, de Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de Dios, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado, ¿no? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, dicen por ahí, ¿tienes oídos? ¿Verdad que sí? Entonces vamos a poner atención a esto. Lo primero que quiero que veamos es una iglesia que guarda y predica la palabra. ¿Cuál es el contenido de esa palabra, no? ¿Cuál es el contenido de la palabra? Vamos a ver el contenido de la palabra, ¿no? La oportunidad que presenta la palabra, la suficiencia de la palabra, ¿no? La obra de la palabra, ¿no? Y la recompensa por predicar y guardar la palabra, ¿no? Entonces, vamos a ver acerca del contenido de la palabra, ¿no? Y dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, ¿no? Entonces, la palabra en sí, el guardar la palabra y el predicar la palabra, ¿de qué habla entonces la palabra? Pues habla de dos grandes cosas, ¿no? Sobre todo de que hay un Dios y que hay un Salvador. Hay un Dios y hay una salvación. Dice esto, el santo. La forma en que se presenta a Jesús es el santo. La forma en que se presenta a Jesús a la iglesia es el santo, ¿no? Entonces, lo primero que está diciendo es que Dios, el mensaje de la Biblia es que hay un Dios. Y este Dios es santo, ¿verdad? Muchas veces tú tienes esta idea de qué significa santo, qué significa la palabra santo, y muchas veces entendemos que la palabra santo es apartado para Dios, ¿verdad? Pero cuando te dices Dios es santo, como que es como, ¿cómo? ¿Dios es apartado para Dios? No, realmente cuando dice Dios es santo, realmente lo que está diciendo es Dios es único, es completamente único, ¿no? No hay otro igual, no hay nada que se le parezca. Dios es santo. Santo es la esencia de nuestro Señor. Cuando los ángeles, querubines en Isaías, están diciendo santo, 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 ¿no? Están alabando al Señor. Realmente están alabando lo que es. Están viéndole casi su rostro, están viéndole cara a la cara y dicen, wow, de hecho ni pueden verse a la cara, tienen que taparse de lo glorioso y de lo santo que es el Señor. Santo, santo, santo. Nuestro Señor es santo, ¿no? Es increíblemente diferente a todo lo que conocemos. Él es único. Entonces, lo que habla la Biblia, el mensaje de la Biblia son dos cosas.
a grandes rasgos. Una es un Dios, y este Dios es santo. Ahora, nosotros también podemos entender la palabra santo como alejado de pecado, ¿no? Es totalmente alejado de pecado, es algo que no hay maldad, ¿no? No hay tinieblas en Dios, no hay maldad en Dios, no hay nada malo en Dios, su naturaleza es santa, ¿no? Y en partir de eso, nosotros debemos ser santos. ¿Cómo es esto? Ser como Él es. ¿Cómo es esto? Pues según su naturaleza, amoroso, sin pecado, ¿no? Entonces, lo que habla la Biblia primero es de un Dios santo, y después dice, esto dice el santo, ¿no? El verdadero. Por otra parte, habla de un Dios santo, único, pero además de eso, es el Dios verdadero. Imagínate esto en un contexto misionero, ¿no? Vas a muchas culturas y tienes que presentar ¿qué cosa? Primero, a un Dios único y siguiente, que es verdadero, ¿no? Porque tienes que ir a muchos lugares en donde vas a tener que decir, bueno, sí, tus dioses, pero escúchame, Pablo lo hacía, ¿no? ¿Te acuerdas cuando predicó en el Areópago? Sí, tú tienes un chorro de ídolos, pero hay un solo Dios. Es vivo y es verdadero, es único y es santo, ¿no? La Biblia, uno de sus principales mensajes es ese, que hay un Dios único, verdadero y que es santo. Y el segundo principal mensaje o el segundo elemento de este mensaje que engloba toda la Biblia es la salvación de ese Dios, ¿ves? Entonces dice, yo soy el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, y ninguno cierra, y ninguno abre. La llave de David, el nombre de David tiene que ver mucho con el ministerio mesiánico, ¿verdad? Con esta idea de el Mesías, ¿no? Y esto de las llaves que ninguno cierra y ninguno abre, podemos retomarlo de lo que decía el versículo 8 del capítulo 1, ¿no? Y tengo las llaves, dice Jesús, de la muerte y del Hades, ¿no? Entonces, realmente lo que está hablando es que Jesús es el único que puede liberar a gente, sacar gente del Hades, que puede traer salvación ante la muerte, es el único que abre la puerta del Hades y es el único que la cierra también, ¿no? Que la cierra y el único que la puede abrir, ¿no? Abrió la puerta del Hades para poder trasladarnos del reino de su amado Hijo al reino de la luz, ¿no? Pero también, si una vez que ya se va allá la gente, pues ya la cerró, ¿no? Como en los días de Noé, cuando la gente ya no quiso subirse al arca de Noé, y dice la Biblia que Dios cerró la puerta del arca, ¿no? Entonces es lo mismo con las puertas del Hades. Él tiene el control. Él dice Jesús, yo soy la puerta, el que entra por mí entrará a pastos, ¿no? ¿Te acuerdas ahí en Juan 10? Entonces, la única forma de ser salvo es a través de Jesús. Él ha vencido a la muerte y la muerte no puede hacer nada contra él. Las puertas del Hades, le dijo a Pedro, no prevalecerán contra ti, ¿no? Hay salvación en Cristo Jesús, hay salvación en este Dios único y verdadero, en este Dios santo y verdadero, ¿no? Entonces, esos son los dos ese es el gran mensaje de la Biblia. Topa esto. Cuando tú estás predicando el Evangelio, lo que realmente estás haciendo es resumiendo la Biblia. Cuando tú estás predicando el Evangelio, estás resumiendo la Biblia. Y cuando estás enseñando la Biblia, en realidad te estás, ¿qué cosa? Predicando el Evangelio, ¿no? Entonces, podemos entender que la Biblia tiene un gran central tema que es un Dios verdadero, santo, único, queriendo salvar, ¿no? Ese es el tema de la Biblia, un Dios único, santo, verdadero, que quiere salvar, ¿no? Así es como se presenta Jesús a esta iglesia, ¿no? El versículo 8 dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vimos el contenido de la
palabra, ¿no? Que dicho sea de paso, la misma palabra santifica y la misma palabra es verdad. ¿Te acuerdas? Juan, me parece 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, ¿no? La misma palabra salva, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, ¿cuál es la oportunidad? Dice, yo conozco tus obras y he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, ¿no? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ok, entonces, dice que Dios ha puesto una puerta abierta gracias, dice, porque aunque tenga poca fuerza, ha guardado mi palabra, ¿no? Y no ha negado su nombre. Esto quiere decir que esta iglesia había estado literalmente guardando su palabra, atesorándola en sus corazones, poniéndola en práctica, y no habían negado el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de estar atesorando la palabra, estar teniendo sobre todas las cosas el nombre de Jesús, no negándolo? El resultado es que Dios provee una puerta. Una puerta, ¿qué significa una puerta en la Biblia? Es una oportunidad. ¿Y es una oportunidad para qué? Para predicar la palabra de Dios. Mira, acompáñame a 1 Corintios 16:9. Dice, ¿cómo dice? Porque dice, desde el 8, pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés. ¿Pero por qué? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios, ¿no? Lo que está diciendo es, yo me voy a quedar aquí, y tú lo puedes leer en Hechos, ¿no? Cuando Pablo está en Éfeso, dice, pues me voy a quedar más tiempo. Dice que se quedó hasta 3 años ahí predicando la palabra de Dios porque había mucha oportunidad, porque Dios le había abierto una puerta para predicar, ¿no? Otro pasaje es, por ejemplo, Colosenses 4:3, ¿no? Colosenses. Dice, desde el 2, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué cosa? Para que el Señor nos abra puerta, ¿ya ves? Para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Entonces, y chécate esto, o sea, Salmos 138:2. Como dice así, en la parte B, ¿no? El parte B. Porque has engrandecido tu nombre, ¿y qué otra cosa? Y tu palabra por sobre todas las cosas. Dios ha engrandecido 2 cosas más que cualquier otra. ¿Y cuál es? Su palabra y su nombre. Y si una iglesia o una persona ha guardado su palabra y su nombre, lógicamente Dios le va a abrir puerta para predicarla. ¿Me explico? Dios ha engrandecido sobre cualquier cosa esas 2 cosas. Por eso Dios va a preparar oportunidades para que tú compartas el nombre de Dios, para que compartas su evangelio, que compartas su nombre. Ahora, en la historia misionera hay cantidad de milagros, ¿no? Hace poquito, no sé si se acuerdan cuando fue Melo, todavía estábamos en el Salón del Valle. Melo es una persona que introduce Biblias a países del Islam, ¿no? Musulmanes. Y él hablaba acerca de cómo, pues, una vez literalmente llegó a la aduana, o no sé cómo se llama ahí, y entonces, donde te revisan tu equipaje, o no me acuerdo si era en el mismo, el chiste es que le estaban revisando su equipaje, y le dijeron, ¿qué trae ahí? Y dice, pues libros, ¿no? Y eran un chorro de Biblias.
Y entonces, a ver, ábralo. Y dice, pues ya qué, ¿no? Que lo abres, no sé si se acuerdan, si estuvieron. Y que no veían nada. Ah, qué bonitos libros y así puras Biblias. Y después le dicen, pásenle, cerraron la maleta y le dijeron, pásenle. O sea, literalmente, si tú estás guardando la palabra de Dios y su nombre, Dios te va a abrir puertas para predicar el evangelio. Aquí mismo, ahora sí que en tu comunidad, en tu día a día, si tú estás guardando su palabra y estás guardando su nombre, Dios te va a abrir puertas para que puedas predicar su palabra, ¿no? Ahora, es muy importante que si Dios ha abierto una puerta, pasemos por ella. Porque muchas veces Dios nos abre puerta y nos quedamos de este lado, ¿no? O no cruzamos por esa puerta, ¿no? Es muy importante que si Dios te está poniendo una oportunidad de predicar el evangelio, prediques el evangelio, ¿no? Prediques el evangelio. Cuando tu motivación es, déjame ponerlo, a ver si me cachan la idea. Cuando tu motivación es correcta para predicar el evangelio, realmente no puede venir de ti. ¿Por qué? Porque en nuestra carne no hay tal motivación. Nuestra carne, nuestro hombre natural, no le interesa predicar el evangelio. Entonces, si no eres tú el que está motivado a predicar el evangelio, entonces, ¿quién es quien te está diciendo que prediques el evangelio? Es Jesús. Jesús mismo te pide que prediques su palabra, que prediques su evangelio. Ahora, predicar en este sentido no solamente está haciendo referencia a evangelizar, ¿verdad? Por esta misma idea, porque discipular y evangelizar casi son lo mismo. ¿Me explico? O sea, Jesús se la pasaba simplemente enseñándole a creyentes y a no creyentes por igual. Enseñaba y así discipulaba y así predicaba, ¿no? Su vida, todo en conjunto, toda su enseñanza era un discipulado y una evangelización al mismo tiempo. Simplemente es exponer la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 28, tú conoces ese pasaje, la Gran Comisión. Mateo 28, versículo 18, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿no? Esta idea de compartir la palabra, discipular, que es a través de instruir a una persona en la palabra de Dios, ¿no? Y la otra es, y esto está muy interesante, eso es como discipular, predicar, ¿no? Creo que tiene el chiste de estar predicando el Evangelio de Dios, tiene mucho que ver con lo que hizo Pedro en Hechos 2, en el día del Pentecostés. Si tú revisas la historia de Hechos 2, en el día del Pentecostés, Pedro hace una cosa muy interesante, cita la Biblia, ¿no? Cita como 5 pasajes, pero no solamente lo cita y ahí se va, ¿sí me explico? O sea, no cita esto y ya se queda callado, sino que Dios lo usa para ponerle el sentido correcto, adecuado, preciso, necesario, oportuno para ese momento. ¿Topas? Para ese momento, o sea, por ejemplo, bueno, revísalo con calma en tu casa, te das cuenta que Pedro cita varias cosas en Hechos 2 y al final termina explicando lo que está citando. Y yo creo que nuestra labor de predicar el Evangelio, forzosamente, predicar el Evangelio tiene que ver con predicar la palabra de Dios, lo que ya está escrito, y simplemente explicarles a las personas a manera que lo puedan entender, ¿no? Esa es una buena predicación de la palabra. Usar la palabra y explicar la palabra, ¿no? Eso es como la puerta que Dios ha abierto a las personas que han guardado su palabra,
la oportunidad que Dios ha abierto a las personas que han guardado su palabra y su nombre, ¿no? Literalmente, quien no han negado su nombre. Y esto está muy interesante, lo vamos a ver un poquito más al final, de hecho hasta el mero final, ¿no? Esto es su nombre. Pero, ¿por qué se les ha dado a esta iglesia, ¿no? A nosotros, ¿por qué se le ha dado esta oportunidad y esta puerta abierta? Lo dice ahí, ¿no? Porque aunque tengas poca fuerza, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. La idea es que la Biblia es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Es la única que puede transformar almas, lo vamos a ver adelante, pero no tenemos como iglesia que andar buscando métodos en el mundo para atraer gente, ¿no? No tenemos que andar haciendo, sí, viendo, no sé, una idea así como de vamos a hacer que crezca la iglesia a través de métodos empresariales, ¿no? Y entonces cada quien se consigue gente y esa gente que se consigue a otra gente, no sé. La palabra de Dios es suficiente para transformar almas. Nosotros no vamos a meter choros psicológicos, ¿no? No vamos a meter PowerPoints de motivacionales, ¿no? Porque la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios santifica, la palabra de Dios salva. La palabra de Dios es verdadera, que permanece para siempre. Y dice le dice Jesús a esta iglesia, por cuanto no has negado eso, por cuanto lo único de lo que te has apañado es de mi palabra y de mi nombre, has sido aprobado para predicar mi palabra y mi nombre. Lo único necesario. No hay más. No hay necesidad de más. Te he abierto puerta para eso. ¿Por qué? Porque la palabra es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Lo que estamos haciendo hoy en día es simplemente eso, estudiar la Biblia. Simplemente eso, estudiar la palabra. La única que puede transformarnos, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es suficiente, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es la obra de Dios? Dice, versículo 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ¿no? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dos cosas hace la obra. Dos cosas hace la palabra. Convierte y sostiene, ¿no? Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Tienes que entender que en esa época, ¿no? Cuando recién estaban las iglesias, ¿no? Mucha gente decía ser judía, ¿no? Pero que en realidad no lo era. Decía, lo vimos hace poquito en Romanos, como decía Pablo, que los verdaderos judíos son los que son en el corazón, no en lo exterior, ¿no? Y había muchos judíos que lo único que hacían era perseguir cristianos, ponerse en contra de los cristianos, ¿no? Evidentemente motivados no por Dios, sino por Satanás, ¿no? Aferrados a una religión, diciendo yo soy judío, pero en realidad estaban obedeciendo a Satanás. Eso era un hecho real en esa época, era un problema real, social, en esa época cuando estaba la iglesia de Filadelfia, ¿no? Pero es muy interesante que dice que yo los voy a entregar, ¿no? Yo entrego. Eso me parece muy chistoso. ¿A dónde lo entregas? No dice dice yo entrego, literalmente, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo entrego a esas personas. ¿A dónde? Y no lo son, sino que mienten. Aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Eso está bien padre. Porque literalmente la palabra de Dios hace que una persona que sirva a Satanás pueda reconocer el amor de Dios.
Literalmente la palabra de Dios hace eso, ¿no? No sé bien qué exactamente se esté refiriendo esto, pero lo que veo es que una persona que obedecía a Satanás va a venir, se va a humillar, ¿no? Y cuando dice, yo haré que se postren a tus pies, no es para que yo, cristiano, me enseñoree de otra persona, ¿verdad? O sea, no es que te los entrego para que ahora sí ya sean tus esclavos. No es para ese sentido. Simplemente están viniendo y se están humillando delante de otro cristiano diciendo, reconociendo qué cosa, que yo te he amado. No que tú me has amado, sino que yo lo he hecho. No van a reconocer que tú me amas un chorro, no, van a reconocer que yo te amo. Van a reconocer, entonces, no tu amor, van a reconocer mi amor. La palabra de Dios lo que hace es transforma, convierte, arranca de las potestades de Satanás y las trae literalmente al reino de su admirable Hijo, ¿no? La palabra de Dios transforma corazones de tal manera que pueden reconocer el amor de Dios, ¿no? Ese es el Evangelio, el gran amor de Dios, su salvación, de lo que habla este gran mensaje, este gran único mensaje de la Biblia, este único Dios trayendo una única salvación verdadera. Todo esto es motivada por su amor, ¿no? Entonces, la Biblia, la predicación de la palabra, hace que la gente se transforme y reconozcan el amor de Dios. ¿Te acuerdas de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23? Esto que decía, ¿no? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios hace que nosotros nazcamos de nuevo. Nos trae salvación. ¿Te acuerdas de Lázaro? Lázaro, ven fuera. Su palabra es capaz de traspasar ese valle sombrío de la muerte y arrancar las almas y traerlas para acá. Es su palabra. ¿Qué quieres predicar? ¿Quieres que la gente se salve? ¿Qué puedes predicar? ¿Qué vas a decirles? Sino que hay un Dios santo, único, que trae salvación. ¿Qué vas a predicar sino su palabra? ¿Qué otra cosa hace? Eso de alguna manera es lo que hace en los inconversos. Pero dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La otra cosa que hace la Biblia es sostenernos. ¿Te acuerdas que decía? Porque aunque tienes poca fuerza, no has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Pues es que cuando agarra su palabra, ha encontrado fuerza. La palabra de Dios es la que te da fuerzas para soportar. ¿Por qué? Porque el predicar su palabra forzosamente va a traer pruebas. A la de a fuerzas. El mundo se va a voltear contra ti y te va a decir, ¿sabes qué? Ahí te va. Porque eres cristiano y te empiezan a cargar pila, ¿no? Y te empiezan a ver pruebas muy fuertes. Pregúntale a los misioneros que están ahorita allá en el Medio Oriente, donde es prohibido predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es prohibida. Ellos soportan tantas cosas y tantas pruebas gracias a la palabra de la paciencia de Dios, ¿no? Gracias a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en las pruebas Dios se glorifica. Acompáñame a Filipenses. Filipenses 1, a partir del versículo 12, Pablo escribe su situación en la cárcel, ¿no? Pero describe cómo esta situación en la cárcel ha sido para algo bueno, ¿no? Dice el versículo 13 de Filipenses 1, de tal manera que mis prisiones se han hecho presentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, ¿no? Las tribulaciones
hacen o abren puerta para que se predique la palabra de Dios. Pablo estaba en la cárcel y todo el mundo sabía por qué estaba en la cárcel, ¿no? Eso es lo que está diciendo ese versículo. Estoy en la cárcel y todo el mundo sabe por qué estoy en la cárcel, por Cristo. O sea, que todo el mundo ya sabía el evangelio, ¿no? Yo estoy aquí porque Cristo murió por mí porque quiere salvarte. Y el otro, no, yo estoy aquí porque Cristo murió por mí y por ti porque quiere salvarte. Y así a todos, todo el mundo ya sabía el evangelio. La otra, ¿no? Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La otra cosa, no solamente la prueba hacía que todo el mundo supiera del evangelio, sino que además los otros cristianos también predicaban el evangelio, ¿no? Esto que te digo, lee biografías de misioneros y verás cómo ya te quieres ir a la India, así de, sí, yo me voy, ¿no? Entonces, inspiran, las pruebas hacen que la puerta se abra, ¿no? Que la puerta se abra. Pero Dios nos quiere hacer que, nos quiere sostener y quiere que encontramos aliento en la Biblia, ¿no? Acompáñame en su palabra, acompáñame a Santiago, ¿no? Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿no? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Ok, te diste cuenta aquí de varias cosas en común, ¿no? Tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, ¿no? Sabiendo que la prueba, ¿qué dice? Perdón, no dice sintiendo que la prueba, ¿no? O pensando que la prueba. No es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de acá, de entenderlo, saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia, la misma palabra que se usa acá donde estamos, la palabra, ¿no? De mi paciencia, ¿no? Mas tenga la paciencia su obra completa, ¿no? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero si te falta sabiduría, pídela a Dios, ¿no? Si te falta este entendimiento, si te falta esta, ¿no? ¿Recuerdas esto? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero si te falta esta sabiduría o si te falta este entendimiento, entonces pídela a Dios, pide esta sabiduría, ¿no? ¿Y cómo da Dios su sabiduría? A través de la palabra de Dios, ¿no? Dice, pero pídala con fe, dice el versículo 6, no dudando nada, no dudando de lo que hay en la palabra, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, a mitad de las pruebas, y muchas veces pruebas por predicar el evangelio, es la única que te va a sostener. Decía un misionero, el mismo Melo, decía, ¿cómo soportas tú las pruebas? ¿No? ¿Cómo soportas tú las pruebas? Y me decía, bro, con la palabra de Dios, porque siempre, ya en Cristo, ¿no? En Dios, siempre sabes cuál va a ser el fin de todas las cosas. Siempre sabes cuál va a ser el resultado de cualquier prueba. No hay manera de que no sepas cuál es el resultado de cualquier prueba. La Biblia lo dice, cuál es, ¿no? La gloria de nuestro Señor, la perfección de sus santos. ¿Dónde voy? Bueno. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, ¿de qué cosa? De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, ¿no? Y esto está hablando de todo lo que va a suceder a partir del capítulo 6, ¿no? Esta gran tribulación, una tribulación que no viene ni de Satanás, ni del mundo, ¿no? Como la que vivimos hoy, ¿no? Los cristianos, que vivimos una tribulación producida por Satanás o por el mundo. No, esta tribulación, esta gran prueba, no va a venir de ellos dos, va a venir directamente de Dios. Así que, bueno, lo que está diciendo es que Dios va a guardar a los que han guardado su palabra de todo esto, ¿no? Dice, he aquí yo vengo pronto, dice el versículo 11. Y ese vengo pronto está hablando acerca de la... así, ¿no? O sea, yo vengo
¿cómo decirlo? No es que vengo pronto dentro de 2 días, 2 horas, ¿no? Sino vengo rápidamente, súbitamente, de un momento a otro. O sea, estate al pendiente. Y eso es muy importante porque esta idea de que Jesús viene pronto nos tiene que motivar a predicar el Evangelio, a llevar las buenas noticias a la gente, porque va a venir una gran prueba, como lo acabamos de leer, sobre todo el mundo. Y nosotros debemos predicar el Evangelio. Está padre, ¿no? He aquí, vengo pronto y retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ok, yo vengo pronto y tienes que retener lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? El haberte pepenado de la palabra, ¿no? Eso es lo que tienes. ¿Por qué? Porque en cualquier momento vengo, ¿no? Para que ninguno tome tu corona. Ahora, y creo que lo que tiene que decir este texto a nosotros de que ninguno tome la corona es que, dice Jesús, si estos no alabaran al Señor, las piedras lo harían, ¿entiendes? Dios no necesita de ti. Neta, o sea, Dios puede hablarle a las personas a través de un burro, como lo vimos, ¿no? Mírenme. Puede hablarle a través de un espectacular, de hecho con los puros panfletitos, bro. Dios puede de pronto hacer que se descomponga una imprenta y salgan un chorro de papelitos y un chorro de papelitos sean repartidos así por un gran viento y caigan a todas las casas de una ciudad, lo lean y todos se conviertan. ¿Y tú qué hiciste? Nada. Dios no te necesita, pero quiere darte la corona. Quiere dártela, no quiere que se la lleve otra persona. Quiere que tú lo hagas, ¿no? Retén lo que tienes, apúrale porque yo vengo pronto para que tú tengas esa corona, ¿no? Para que veas de primera fuente lo que yo quiero hacer, los grandes milagros, la maravilla que es abrir una puerta para que un corazón, ¿no?, se convierta. Dice la Biblia que en Hechos, no me acuerdo bien, lo vi de volada, hubiera estado padre apuntarlo, pero dice que Dios abrió la puerta de la fe a muchas de las personas que escuchaban la predicación. Es maravilloso ver eso, y Dios quiere darte esas coronas para que cuando lleguemos delante de Él, en el siguiente capítulo lo verás, podamos aventarle, ¿no?, nuestras coronas en alabanza al Señor. Ahora, hay 2 coronas importantes, ¿no? Filipenses 4:1. Hay varias coronas, la Biblia habla de varias coronas, pero quiero con respecto a esto hablar de 3 en especial. Filipenses 4:1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. La Biblia enseña que el ganar gente para Cristo es una corona. Este es un pasaje, pero hay varios pasajes en donde enseña que el ganar gente para Cristo, la gente que se convierte por nuestra predicación, son coronas. Son una motivación que Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Predica, porque la gente, yo voy a ser quien abra la puerta, quien dé la oportunidad, quien abra la puerta de la fe. Tú solamente entras, para que tengas esa corona, para que cuando estés delante de mí puedas alabarme, tengas algo que darme, ¿no? Entonces, otra cosa, 1 Pedro 5:4, dice, desde el 2, ¿no? Checa esto. A presentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuando de ella, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias honestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, ¿no? El pastorear, el discipular, el atender a una persona, el discipular a una persona, el hablarle de la Biblia, enseñarle la Biblia también es digno, si me sigues, ¿no? Digno de una corona. Dios va a dar coronas a los pastores, a los que apacientan la grey, ¿no? A los que, mientras regresa el Señor por nosotros, están alimentándolos, ¿no? Y la otra corona está en Santiago 1:12, lo acabamos de leer, ¿no? El que soporta la prueba recibirá corona, ¿no? Entonces, hay
unas coronas que son respecto a predicar la palabra de Dios, ya sea en un acto evangelístico o predicando el evangelio, o ya sea enseñando a las personas de la Biblia, discipulando a las personas de la Biblia. Eso es una corona que tiene que ver con la enseñanza de la Biblia, ¿no? Y por otro lado está la corona de soportar las pruebas, que las has de soportar con la fortaleza de la palabra, ¿no? Esas son coronas que Dios quiere darte, que no quiere dárselas a nadie más, te las quiere dar a ti, ¿no? Y te dice, métele, ¿no? Éntrale. Al que venciera yo le haré columna. Ok. Versículo 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y esto está padre. ¿Por qué? Primero, la iglesia en Filadelfia era una iglesia que estaba cerca de un volcán, ¿no? Entonces, a cada rato había un chorro de temblores. Entonces, cuenta la historia que generalmente cuando temblaba la gente, por mucho miedo, porque temblaba cada rato, se salía y se iba a vivir a las afueras al campo. Y mucho tiempo se la pasaba afuera, ¿no? Y está padre porque Dios dice, ¿no? Y le dice a ellos, ya no tendrás que salir de ahí, ¿no? Nunca más saldrás de ahí, estarás sano, ¿no? Estarás salvo, perdón. Dice, pero, lo que dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Las columnas en aquel entonces representaban, pues, para empezar, la base, ¿no? Lo que sostenía el templo, ¿no? Pero también representaban una posición honorable. Las columnas representan una cuestión de honorable, ¿no? Entonces eran columnas, y lo que está diciendo Dios es, yo te voy a hacer parte fundamental del templo de Dios, ¿no? Te voy a dar un lugar honorable, un lugar que no se va a mover, que no se va a quitar, ¿no? Que va a ser estable. Y verlo de esta forma, la predicación de la Biblia es lo que hace que haya iglesia, es lo que sostiene al templo, si así lo quieres decir, es lo que sostiene que estemos aquí. Realmente lo que está sosteniendo este lugar no son estos tabiques, sino está sosteniendo esta Biblia y sus Biblias, es lo que está sosteniendo todo este lugar, ¿no? Y es un poco lo mismo llevado a este plano, ¿no? Ahora, es muy importante que así como, que así sea en nuestra vida la palabra de Dios. La palabra de Dios también tiene que ser nuestra columna, nuestro eje, nuestro soporte para toda nuestra vida, en cada momento, en cada instante, ¿no? En nuestra vida debe ser la palabra de Dios nuestra columna que sostenga, ¿no? Por último, ¿no? Dice, a quien sea yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. La nueva Jerusalén, la ciudad, cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Está padre. Va a escribir 3 nombres, ¿no? El nombre de Dios, ¿no? El nombre de la ciudad de Dios que desciende de Jerusalén, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, ¿no? O sea, el nombre de Dios, el nombre de la ciudad, y finalmente, y mi nombre nuevo, el nombre de Jesús, ¿no? El nombre en aquel entonces estaba haciendo referencia a pertenencia, ¿no? Casi te está diciendo, y pertenecerás a Dios, pertenecerás al Cordero, pertenecerás a esa ciudad, ¿no? De identidad, ¿no? Esta es tu identidad, Dios es tu identidad, Dios es tu... Dios es la ciudad, va a ser donde vivas, va a ser tu identidad la ciudad, ¿no? Habla de esencia, ¿no? Mi nuevo nombre, realmente dicen comentaristas que está haciendo referencia acerca de este pasaje que está en 1 Juan, dice que cuando lo veamos, lo veremos como Él es, ¿no? Tal cual es. Entonces, este nombre nuevo. Pero está bien padre una cosa, ¿no? ¿Te acuerdas lo que decía
en el versículo 8, ¿no? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y lo que está bien padre es que cuando no niegas el nombre de Dios, Dios te da su nombre. Al no negar su nombre, Él nos dará el suyo. ¿Te acuerdas cuando Jesús les decía, el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él ante mi Padre y ante sus ángeles, ¿no? Es lo mismo. Si no niegas, la promesa es que al no negar su nombre, será tuyo ese nombre, ¿no? Entonces, recapitulando, ¿cuál es el contenido de la Biblia en sí, ¿no? Es un Dios santo, verdadero, único, y su salvación, ¿no? Esto, la Biblia, ¿cuál es la oportunidad? Bueno, el de predicar la palabra, ¿no? La palabra es suficiente, ¿no? Convierte y transforma, eso es lo que hace, ¿no? Sostiene la palabra de Dios, ¿no? Nos da un consejo de que retengamos, obtendremos coronas por hacerlo nosotros, ¿no? Y tendremos una recompensa, ¿no? Bueno, eso es todo. Vamos a orar, ¿qué les parece? Dios, gracias, muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque, Señor, es lámpara a nuestros pies, Señor, lumbrera en nuestro camino, Señor, nos sostiene, Señor, cuando todo está oscuro, Señor, ¿no? Nos habla de ti, Señor, nos enseña quién eres, Señor, nos da aliento. Dios, ayúdanos a guardarla, Señor, a ser transformados por medio de ella, Señor, y ayúdanos a predicar tu palabra, Señor, también. Ayúdanos a predicarla, Señor, no solamente a quedárnoslas, sino, Señor, también a darla, Señor, a la demás gente, Señor. Tú eres bueno, Señor, y Señor, ayúdanos a no desaprovechar las puertas que nos has abierto, Señor, sino pasar por ellas, Dios, con tu poder, con tu fuerza, Señor, sosteniéndonos únicamente de tu palabra, Señor, ¿no? Predicando únicamente tu palabra, Señor. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén.